¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de JJ Benítez Fans. Tarde de Latinoamérica, noche en España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión. Creí que no íbamos a poder salir hoy en directo, pero vamos a estar aquí una hora y media, en vista de que, bueno, tenemos todavía más contenido que compartir en el canal de Lo Extraordinario. Bienvenidos a esta emisión y tenemos hoy trabajo de restauración. Como casi siempre lo hacemos, mientras estamos restaurando un video, antes de sacarlo totalmente restaurado y con la mayor calidad posible en nuestro grupo de Facebook de los podcasts de JJ Benítez, nos gusta estrenarlo aquí para que precisamente ustedes tengan la exclusiva. Nos referimos a la gran participación que tuvo JJ Benítez, pues ya hace bastantes años, un JJ Benítez muy joven, amigos. Estamos hablando de la participación que tuvo precisamente Juanjo en Radio Jumilla. Esto fue en los años 90. Estoy tratando de encontrar el dato exacto, pero no lo encuentro. Oye, ¿qué pasó? Aquí lo tenía a la mano. Aquí lo tenía a la mano porque es un documento muy interesante. JJ Benítez ha participado en muchísimos congresos. JJ Benítez ha participado en muchísimos programas, en innumerables cantidades de exposiciones hablando del fenómeno OVNI. Y esta es una muy particular porque en su momento Radio Jumilla hizo el intento de invitar a los máximos exponentes de la temática del misterio de España. Por las cabinas y por el auditorio de Radio Jumilla pasó Salvador Freixedo, pasó JJ Benítez y muchos otros creativos. Ya tengo el año. Este video que vamos a ver el día de hoy es del 28 de febrero de 1994. O sea, estamos hablando ya prácticamente de 31 años prácticamente de este documento que vamos a revisar el día de hoy. Insisto, no está 100% restaurado, pero ya casi queda listo. Y para verlo ya full restaurado y completo, pues los invitamos a que se suscriban al grupo de Facebook de los podcasts de JJ Benítez. El enlace está en la descripción. Y amigos, tengo poco tiempo porque tengo más actividades personales el día de hoy. Así es que vamos a comenzar. Por favor, participen en la encuesta que está precisamente en el chat de YouTube. Y obviamente a la gente que nos está escuchando a través de Radio Caballo de Troya, si quieren participar en la encuesta, vénganse para YouTube. Creo que ya se está volviendo costumbre que mucha gente inicia en la radio y luego se viene para YouTube, al menos para votar. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando a través de radiocdt.com, la mejor radio del misterio. Pues comenzamos, amigos, porque el tiempo es oro. Juanjo Benítez, 1994, a través de Radio Jumilla, la mejor radio del misterio. Contaba Pepe, yo quería darles las gracias de verdad de corazón porque siempre que he pasado por Jumilla, he pasado muchas veces de incógnito como investigador, pues la gente me ha tratado con gran cariño, pero caramba, esto rebasa un poco todo lo que más o menos yo podía imaginar. Hemos tenido un día increíble, la gente es realmente amable, de una nobleza de espíritu asombrosa. Dicho esto, les recuerdo, previo a esta conferencia de Juanjo fue el que cerró esta magna conferencia. Ya habían participado en este mismo lugar Salvador Freixedo y muchos otros investigadores. Poco a poco está saliendo estas grabaciones, pues precisamente gracias al aporte de personas que las tenían guardadas ahí en su videocasetera, en su videocámara, y que poco a poco las están subiendo con una pésima calidad a YouTube. Pero para eso estamos nosotros, los restauradores, los que rescatamos estos contenidos y los potenciamos. Juanjo Benítez, pues 30 años más joven, amigos. O sea, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y por eso la pregunta de la encuesta. ¿Ustedes prefieren al JJ Benítez de hoy o prefieren al JJ Benítez joven? Fuera toda duda, pues vamos a contestar un poco a la pregunta de Pepe. Bueno, yo les quiero decir una cosa, y es que llevo efectivamente 22 años. En mayo se van a cumplir 22 años de investigación. En aquel entonces Juanjo llevaba 22 años. Súmenle 30 y tantos. Y el señor ya tiene 50 y tantos años, amigos. Millones de kilómetros recorridos. Y a lo mejor por eso lo vemos ya tan cansado.
El día de ayer hicimos un directo, la verdad, bastante polémico en la emisión nocturna de este programa que se llama JJ Benítez Fan Nocturno, donde yo hasta cierto punto, a la mitad del directo, empecé a hacer una crítica de lo que dijo Juanjo, que él se sentía pesimista sobre el futuro del mundo, que él obviamente sigue pensando que GOG es necesario, etcétera. Yo hice una dura crítica, como siempre las hago. Pero ahora que estoy escuchando estas cantidades de kilómetros y de tiempo trabajando, entiendo a Juanjo. Entiendo que él ya está muy cansado, entiendo que él ya ha hecho mucho mundo y por eso a lo mejor tiene un poco de derecho de sentirse hasta cierto punto pesimista sobre el futuro de la humanidad. Pero eso es su muy particular punto de vista de la actualidad, ¿no? De OVNI y de otros temas de misterio. Creo que soy una persona que ha viajado intensamente por el mundo. No he podido contar los viajes pequeños, los kilómetros, pero los grandes. En cierta ocasión hice una especie de recuento muy aproximado y salían pues alrededor de 4 millones de kilómetros. 4 millones de kilómetros en ese año. Todavía tendrán que sumarse más. Muchos dicen, Monster, eso es mucho, es una exageración. Amigos, simplemente las horas de vuelo te dan en un año, si viajas 4, 5 o 6 veces a través del Atlántico o a diferentes países, ahí estás acumulando ya miles, decenas o cientos de miles de kilómetros. Así es que si es creíble esa cantidad, en ese entonces habría que sumar todavía 30 años más de viajes. Creo haber interrogado a más de 10.000 personas, sobre todo del fenómeno OVNI. Los he visto en 4 ocasiones. En aquel entonces Juanjo había visto en 4 ocasiones ovnis. Creo que ya después en entrevistas posteriores no ha mencionado que ese número se haya incrementado. A lo mejor pues en esta etapa de su vida era lo último que él iba a tener oportunidad de ver. Y es entendible porque obviamente al convertirse Juanjo en una persona cada vez mayor, pues viaja menos, investiga menos, hace menos labor de campo, pues por la cuestión de salud, por la movilidad, por la agilidad que da la juventud y que ya en plenitud de la vida, ya cuando uno ya se acerca a la ancianitud, ya no puede. Con cierta proximidad, 200, 300 metros. He hecho fotografías en una de esas 4 ocasiones y bueno, he reunido mucha información. Bueno, pues yo les puedo asegurar, no tengo ni idea. Cuando a Juanjo le preguntan, JJ Benítez, ¿tú qué crees que vienen a hacer los extraterrestres a la Tierra? Antes, cuando él era más joven, cuando tenía 30 y tantos años, cuando tenía a lo mejor 40 años, él se atrevía a dar ciertas opiniones. Ya en los años 90, a la mitad de los años 90, él ya comenzaba a contestar, no tengo idea. Y fíjense, todavía le faltarían 30 años más de investigación y ahora ni se la piensa. Cuando le dicen, oye, ¿usted qué sabe de eso? No lo sé, cada vez sé menos. Y eso le pasa a todos los investigadores, porque el fenómeno OVNI, la cuestión paranormal, es tan poco constante, es tan poco formal, que es imposible razonarla si no es a través de que los mismos seres que ocasionan ese tipo de fenómenos den sus secretos. Mientras no den sus secretos, no es posible que uno llegue a asegurar nada. Un saludo a mi estimado Joenis, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al directo, muchísimas gracias. No se olviden de votar, amigos. Es importante que voten porque eso también ayuda a que el directo se divulgue cada vez más. Es más, yo no sé qué coño hago. Es más, yo no sé qué coño hago aquí. Imagínense la gente de Radio Jumilla, porque esto se transmitió en su momento completamente en vivo a través de Radio Jumilla, una radio de estas emblemáticas autonómicas, de esas radios valientes que existían precisamente en esos años. Acá nosotros le llamábamos radios rurales o radios campesinas. Allá en España les conocen como radios autonómicas. No tengo ni idea de usted lo. No tengo ni idea sobre el fenómeno OVNI. Lo decía Juanjo hace 30 y tantos años. Claro, te tengo alguna pequeña certeza. Pero es un fenómeno tan enorme y tan viejo y tan antiguo, que antes, por supuesto, no se le llamaba así, claro está, que trasciende todos los órdenes de la vida, del corazón y del espíritu humanos, que es imposible descifrarlo. El fenómeno OVNI es imposible descifrar.
Y esa es la única certeza que tienen los investigadores. A ver, denme un momento, amigos. Me está llegando un mensajito a través de WhatsApp. Tuve que poner una alerta de vibración. Va a estar molestando un poco porque de repente la gente de Radio Caballo de Troya me saludaba y no me daba cuenta en el directo. Un saludo a mi estimado Angel de Colombia, que precisamente nos está escuchando a través de Radio Caballo de Troya. Dice, se escucha fuerte y claro a través de radiocdt.com. Te escucho desde la oficina. Ahí está. Esa es la utilidad que tiene radiocdt.com. Para que ustedes no se distraigan con el video, escuchen solamente el audio. O cuando están en la calle, que estar viendo esto en video en la calle te consume todos los datos de tu plan, escucha radiocdt.com y casi no se te gastan los datos. Esa es la virtud y por lo cual nosotros decidimos fundar esa radio online. Todo aquel que alguna vez oigan ustedes por ahí que comenta, conoce el secreto de los ovnis, digan ustedes que está mintiendo o que está mal de la cabeza. Exactamente. Aquellas personas que dicen estar seguros, los ovnis son esto, los ovnis son lo otro, yo tengo la prueba, yo soy contactado, yo he viajado en los ovnis. Todos los que tengan certeza total es porque están mintiendo o les falta un tornillo, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque el fenómeno en su naturaleza no permite eso, no permite certezas. Es muy difícil y muy complicado y verán ustedes un poco a lo largo en esta pequeña exposición y luego sobre todo del coloquio, que yo creo que es lo más bonito, lo más interesante, verán ustedes cómo el fenómeno se nos escapa de las manos constantemente. Es decir, y tenemos algunas seguridades, muy poquitas, y todo lo demás son hipótesis, son dudas, son sospechas y poco más. Y así debe de asumirse, amigos, ¿eh? Así debe de asumirse. Por eso cuando de repente llega gente aquí en el chat, personas que a lo mejor son recién suscritas al canal, porque el canal, bueno, ya va rumbo a sus primeros 5,500 suscriptores. Está llegando mucha gente nueva, sobre todo gente de Latinoamérica cuando ve los nocturnos, o gente de España cuando ve los diferidos. Muchos dicen, es que tú no tienes tampoco pruebas de la existencia de la vida extraterrestre. Le digo, por eso es que yo siempre aclaro que yo creo en la vida extraterrestre. Si estuviera seguro, quitaba esa palabra agregada de creo y diría, yo sé que existe la vida extraterrestre. Sustituiría mi creencia por una seguridad rotunda. El detalle es que el fenómeno ovni como posibilidad de prueba de la vida extraterrestre nunca va a dejar, nunca va a permitir que tengamos la prueba definitiva. Porque esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni no quiere que tengamos esa certeza. Precisamente yo quería hacerles un pequeño cuadro antes de entrar en el coloquio de lo que en estos momentos es la investigación más moderna del mundo. Lo más moderno hasta los años 90. A lo mejor muchas cosas que va a decir ahorita Juanjo nos van a parecer obsoletas, que ya no aplican, porque pues este coloquio, esta transmisión a través de radiojumilla.fm, pues era a mitad de los años 90. O sea, han pasado muchas cosas de entonces a la fecha. De lo que dicen los investigadores más avanzados, los que se supone que tienen más información, ya no se discute. O sea, ya nadie discute si el fenómeno ovni existe o no existe. Exactamente. Eso se ha tenido súper claro desde los años 80, ¿no? Hay cosas ahí arriba que vuelan que nadie sabe qué son. Que los gobiernos han terminado reconociendo que no son de ellos. Que antes a lo mejor sí decían que eran naves experimentales, pero al final tuvieron que doblar las manitas y reconocer, no son de nosotros, ni sabemos qué son, y son una amenaza. Al final, el mundo ha terminado dando un paso hacia adelante y reconociendo que el fenómeno ovni es real. Ahora, que se sepa qué está detrás, que se sepa con certeza para qué está ese fenómeno, qué razones tiene, qué lo provoca, de eso no hay información segura. Si existen los ovnis o no existen los ovnis. Eso ya ha quedado totalmente desfasado. Es inútil perder el tiempo cuando hay millones, no les exagero, millones de casos conocidos. Los que probablemente ocurren en realidad serán el 90%. Es decir, nos enteramos de una pequeña parte. Exactamente, es muy poco lo que llega a manos de los investigadores. Y es razonable porque muchos que hemos tenido la fortuna o la mala suerte, amigos, o la mala suerte de encontrarnos con algo que no podemos explicar en los cielos,
lo cual es el más simple significado que puede tener la palabra ovni, algo que está en el cielo que yo no sé qué es. Muchos prefieren callar por miedo al ridículo, porque a lo mejor no están seguros de lo que vieron, porque hay una marcada tendencia a ridiculizar y sobre todo a denostar al testigo ovni en la actualidad. Fíjense cómo esto va por ciclos. O sea, hace 30 a 40 años también estaba muy mal visto. Luego, una década después, era súper guay ser testigo ovni. De nueva cuenta en la actualidad, cuando uno habla de que uno ha sido testigo de algún avistamiento ovni, pues de nueva cuenta salen las viejas confiables, los haces bajo la manga de todo mundo, de acusarlo uno de que estaba borracho, de que estaba drogado, etcétera, ridiculizarlo, etcétera. Y son ciclos que van y vienen y se repiten. Tristemente, así está diseñado el fenómeno ovni, para ocasionar ese efecto. Yo estoy seguro que en esta sala puede haber entre un 20 o un 30% de las personas que están aquí, si no más, que alguna vez han visto algo extraño. Claro, ¿no? Estamos hablando de un congreso organizado por Rayo Jumilla en 1994, que habla de estas experiencias. Por lo tanto, la mayoría de los que están ahí en el auditorio de Radio Jumilla, pues son personas que aman este tipo de información y que de seguro ya vieron algo. Pero si esto lo trasladamos al público en general, amigos, yo creo que las estadísticas andan más o menos así. A veces suben, a veces bajan, pero sí hay mucha gente que ha visto cosas raras que prefiere callárselas para no meterse en problemas. Para que muchos piensan, de todo nadie me va a creer, ¿para qué lo cuento? Por eso es que los casos que se conocen son una minoría. Muy buenas tardes, estimada Iladian, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Gracias por estar aquí con nosotros. No sé qué fue lo que pasó, amigos. El día de ayer me di cuenta de eso, porque tuvimos un altercado un tanto cuanto desagradable con una persona en el chat que tuvimos que banear, y me di cuenta que hay muchos moderadores que ya no tienen su insignia. Creo que Iladian todavía la conserva, así es que por favor, los moderadores que de repente noten que perdieron la moderación, pónganlo en el chat. Oye, Monster, yo ya no soy moderador, ¿qué onda? Ya me habías hecho moderador para volverlos a activar. Algo pasó con la plataforma que quitó muchas moderaciones, ¿ok? Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente todavía, pues por un cierto pudor, muy comprensible, pues son remisos, ¿no?, a comunicarlo de una manera un poco pública. Todo eso también está cambiando. Lo cual es válido, amigos, ¿eh? O sea, porque luego pareciera que el testigo ovni está obligado a contar su caso. No. Hay personas que quieren quedarse esa experiencia de avistamiento solo para ellos. A lo mejor fue una experiencia muy bonita. A lo mejor fue algo que llegó en su justo momento y que significó un inicio o un fin de un proceso. Hay personas que de repente están viviendo una etapa de duelo y ven algo extraño en el cielo y eso les ayuda a cerrar su etapa de duelo, etcétera, etcétera. No necesariamente el testigo ovni está obligado a contar su caso. Tampoco ustedes se sientan mal por callárselo, ¿no? A veces son experiencias hechas únicamente para ustedes, no para el resto del mundo. En España tenemos ya un 60 aproximadamente por ciento de los españoles que ya sí creen que eso puede ser cierto. Fíjense, vamos a ver cómo están las estadísticas en la actualidad, porque Juanjo está hablando de las estadísticas de España en los años 90. Vamos a ver si hay estadísticas recientes. Creo que cada año ciertos grupos de investigadores hacen encuestas de ese tipo, pagan empresas. Vamos a ver qué porcentaje de la población mundial cree en la vida extraterrestre, no en el fenómeno ovni, ¿no? Vida extraterrestre. Cree en la vida extraterrestre. Porque bueno, muchos confunden, ¿no? Vamos a ver que sea información del 2025. Aquí está, sí hay información. O sea, para que vean cómo se ha modificado todo esto, ¿eh? En 2025, una encuesta de un grupo de científicos astrobiológicos indica que el 86% cree que existe vida en el universo, y más de la mitad cree que es probable que exista vida compleja o inteligente en el espacio interestelar. Un porcentaje mucho mayor, 97.8%, está de acuerdo con que existe vida en el universo. Estamos hablando obviamente de gente que se dedica y que estudia la posibilidad de la vida extraterrestre, ¿no? Pero obviamente, pues aquellos que están estudiando astrobiología, pues
están ahí porque están hasta cierto punto convencidos de la existencia de la vida extraterrestre. Pero vamos a ver. No, es que lo mismo, es que la encuesta más reciente y la que más ha llamado la atención, ¿no? Aquí está. Esta es una encuesta de España. Fíjense cómo España ha tenido un retroceso, ¿eh? Cómo España ha tenido un retroceso, y eso habla también a veces de la cultura de la gente, ¿eh? Año 2025. El 30% de los españoles cree que los alienígenas han llegado a la Tierra y un 14% que el hombre no llegó a la Luna. O sea, como en algunas cosas hay avances y en otras cosas hay retrocesos. Entonces, pues a veces pareciera que la humanidad da 2 pasos para adelante y luego 2 pasos para atrás en la cuestión de la creencia, no solamente de la vida extraterrestre, sino de otras, sobre todo de cuestión de conspiraciones, etcétera, ¿no? Entonces, las estadísticas prácticamente siguen igual, ¿eh? Hace 10, 15 años era al revés, eran un 40% los que más no nos podían creer que era cierto y un 60% que dudaban, que negaban. Bueno, pues en ese panorama que yo les comento, que es un poco lo que se sabe en estos instantes, porque la ufología más avanzada, Estados Unidos, América, Europa, etcétera, hay 3 grandes problemas o 3 grandes aspectos que son los que más nos interesan y que probablemente son las grandes preguntas. Es decir, exactamente. Vamos a escuchar lo que en su momento el Juanjo Benítez de 1994 consideraba que eran los 3 más importantes puntos a tratar, a analizar del fenómeno ovni. Dice mi estimada Iladian: me encuentro muy bien, con lluvias y sin teléfono, todavía soy moderadora. Solo se sospechaba de la vida extraterrestre y ni pistas se ven. A ver, hay un poco de ruido latinoamericano. Ya ven los carritos estos que venden fruta y porquerías aquí en Latinoamérica. Siempre con su pinche ruido. Pero bueno, hay que tolerar eso porque en esta parte del mundo vivimos. Iladian tiene un gran punto. Dice, de un momento, no me puedo concentrar. Es que están las campañas políticas acá en México y todo el puto día están esos carros. Dice Iladian, solo se sospecha de la vida extraterrestre, pero ni pistas se ven. Yo creo que por eso Iladian, entre los astrobiólogos, entre los astrónomos más avanzados, entre aquellos que están vislumbrando la posibilidad de vida extraterrestre, hay mucho optimismo porque ellos tienen los datos de avanzada. Ellos saben la cantidad de exoplanetas que existen, la posibilidad que tiene cada exoplaneta de albergar vida, etcétera. Pero en efecto, creo que eso no se ha transmitido bien al público en general. Esa emoción de que da el resultado de esta encuesta, que es la más reciente con respecto a la creencia en la vida extraterrestre o no, entre astrobiólogos, pues el porcentaje es elevadísimo. Si no, no estudiaran eso. Pero a lo que me refiero es, ellos no han sabido transmitir ese entusiasmo a la población en general, que incluso está retrocediendo en ese pensamiento. Y es lamentable, ¿eh? Una de ellas, la primera es quiénes son y de dónde vienen. La segunda es cómo es posible que ellos tengan estas civilizaciones, tengan una tecnología tan avanzada. Y por último, naturalmente, ¿qué quieren? Es decir, que yo creo que ese es el tercer aspecto de los 3 que compartió Juanjo, es el más importante. ¿Qué quieren? O sea, al fin y al cabo, da igual cómo es que llegaron. Da igual cómo es que tienen esa tecnología. Da igual, porque es algo que hasta cierto punto no nos involucra. Lo que sí nos involucra y nos implica y nos afecta es saber qué quieren. Quieren ayudarnos, quieren aniquilarnos, quieren ser nuestros amigos, quieren dominarnos, quieren simplemente analizarnos. ¿Qué quieren? Y fíjense cuántas décadas han pasado desde el primer avistamiento formal en la era moderna del fenómeno ovni, desde que se empiezan a dar los primeros contactos hasta la actualidad. Han pasado décadas. Y esa pregunta, el tercer aspecto que está manejando Juanjo aquí, no se sabe ni sus luces. Todos los contactados dicen cosas diferentes. Y no hay constancia, porque estos seres mandan decir algo, pero luego hacen lo contrario, ¿no? ¿Qué intencionalidad tienen? Por ahí, en estos momentos va la investigación, me permito, más audaz. Y sigue exactamente igual, no se ha avanzado nada desde el 94 a la fecha. Aprovechando y contestando a la pregunta de Pepe García Martínez, hago un paréntesis, lo siento mucho, sé que no te gusta que diga esto, pero lo siento, pero es que no me puedo aguantar. Uno de los mejores periodistas de este país,
Uy, que Juanjo diga eso de otro, de un colega, debe de significar mucho, ¿eh? Eso siempre ha honrado a JJ Benítez, ¿eh? Muchos lo acusan de ser un mal amigo. Muchos lo acusan de ser una persona que no es muy leal. Pero el señor, cuando reconoce virtudes en alguien más, él siempre lo dice, él nunca se lo calla. Y eso habla bien de Juan. Pero como de aquí a Lima. Bueno, pues el caso de Próspera encaja un poco con el origen, es decir, A continuación, JJ Benítez va a hablar acerca del caso de Próspera Muñoz, que es uno de los casos emblemáticos de la ovnilogía de los años, creo que fue un caso de los años 90. Vamos a ver si de repente hay algo rápido, un resumen rápido para que entremos en contexto, porque le están preguntando sobre ese caso. El caso Próspera OVNI España. Ok, vamos a ver si hay algo así rápido. Próspera Muñoz, el contacto entre dos mundos. Miren, aquí está rápidamente una especie de video de estos rápidos que hay en YouTube para que nos explique y nos metamos en contexto. ¿Qué es el caso de Próspera Muñoz? Ahí va. En 1947, Próspera Muñoz fue abducida por un par de sujetos de aspecto humanoide en el campo murciano de Jumilla. En Jumilla, tío. Radiojumilla.fm. ¿Ven cómo estos lugares siempre pasan cosas raras? Siempre en estos puntos de poder, cada país tiene el suyo. Hay países, por ejemplo, México, que tienen más de 2 o de 3. Pero en este tipo de lugares siempre pasan cosas raras. Y por eso es que siempre creo que es muy atinado hacer congresos del misterio en esos puntos de poder. Casita de campo en la que se encontraba con su hermana Anita. Era apenas una niña. Se llevaron a Próspera a un lugar donde la sometieron a exámenes y le... Este caso es terrible porque, insisto, cuando se involucra a niños, eso evidencia que estas razas, que estos seres no respetan nada. Porque cuando tú vas a por los cachorros de la especie que estás investigando, es porque no tienes escrúpulos. Es porque no tienes ni la más mínima gota de empatía, ¿no? Le contaron que había otra niña como ella en otro lugar. ¿Sabes que de donde nosotros venimos hay una niña igual que tú? Esa es la voz de Próspera Muñoz, pero ya ahora de mayor. Este caso es de hace muchísimos años, emblemático de esa zona de España. Algún día vamos a analizar el caso completo. Ahorita estamos viendo un resumen muy rápido para entrar en contexto de lo que va a responder Juanjo en este congreso de Radio Jumilla, pero en el canal de Lo Extraordinario vamos a hablar de este caso porque yo creo que tiene mucha posibilidad de ser real. Y una que se me parece mucho y dice, no, es idéntica. Y si todo cuanto hagas, digas o pienses repercute en ella. Pero Próspera lo olvidó todo y no recordó nada hasta décadas después. En un esfuerzo de memoria, reconstruyó un puzzle de acontecimientos sumamente inquietante. Eso es lo que precisamente muchos dicen desvirtúa el caso. Pero es normal, amigos, cuando te ocurre algo muy traumático siendo muy pequeño, normalmente el cerebro lo que hace es borrar todo, ¿no? Como un mecanismo de autoprotección. Aquí hay que saber, y eso lo revisaremos en el directo de Lo Extraordinario que hagamos de este caso. A lo mejor hasta hacemos un par, cuando son casos que tienen mucha chicha, dicen los españoles, que tienen mucho contenido para desmenuzar. A veces hacemos hasta 2 o 3 directos, pero hay que saber cómo fue que recuperó estos recuerdos Próspera. Si fue a través de hipnosis, se descarta entonces la experiencia. Si fue a través de meditación, se descarta. Si fue porque ella, poco a poco, ejercitando la memoria, recordó lo que había olvidado, ahí tiene validez el recuerdo. ¿Qué querían esos extraños visitantes? Lo de siempre, amigos, no se sabe. Siempre es un maldito misterio y es lo triste. Es lo triste de los casos OVNI, ¿no? Que nunca se sabe qué quieren estos malditos seres, que nunca tenemos certeza de nada. Dice mi estimada Iladian, típico, estos seres se guardan la buena información, exactamente, y es normal, amigos. O sea, que los científicos que están a la vanguardia del estudio de los exoplanetas se guardan información, pues es precisamente para garantizar sus becas.
Es precisamente para garantizar y sobre todo para resguardar el dinero que sus mecenas les están dando, porque si hacen todo público, es muy probable que alguien le robe la investigación. Un saludo, mi estimado Juan, gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Bellos recuerdos. Siempre vale la pena recordar a JJ Benítez cuando estaba más joven, porque es el JJ Benítez del cual muchísimos nos hicimos fan. A Juanjo lo conocimos a esta edad, muchísimos, y poco a poco lo hemos acompañado en su paso de la juventud a la senectud, a ser una persona ya mayor, ¿no? Con todo el respeto. No tiene nada de malo hacerse viejo. Y muchos hemos visto que Juanjo se contradice en cosas, que obviamente por el hecho de ya no ser joven, pues ya no defiende muchas cosas, está cansado, se lo nota muy cansado, y por eso siempre es bueno regresar a los años mozos, a la Belle Époque de JJ Benítez, ¿no? Los investigadores tenemos las múltiples noticias de los testimonios de las gentes que han visto a los ocupantes, o a los tripulantes, o a los humanoides, o como ustedes quieran llamarlos, que van en esas super máquinas. Si es que podríamos llamarlos así, aunque el tema es muy complicado porque hay otras muchas cosas que probablemente no son máquinas, como decía muy bien. Exactamente, a lo mejor estos seres no necesariamente viajan en máquinas, a lo mejor son otros seres vivos los que ayudan a transportar a estos seres, o a lo mejor ni siquiera se trata de una máquina, se trata de una energía, o a lo mejor una especie de entidad que ni siquiera es material. Hay muchas posibilidades, ¿no? El TP, fenómeno bien amplio, ¿eh? Pero en fin, vamos a limitarlo porque si no, no llegamos ni siquiera a dar un primer paso. Entre los seres que se han visto con mayor abundancia a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es un fenómeno solamente a continuación de la Segunda Guerra Mundial, sino tienen ustedes en la mitología, en los libros. Después de la Segunda Guerra Mundial es la edad moderna del fenómeno ovni, del posible contacto extraterrestre, pero en todas las civilizaciones, durante todas las épocas, hay ciertos vestigios de que estos seres tienen miles, si no es que decenas de miles, o quizás cientos de miles de años viviendo junto con nosotros. Los sagrados, en las leyendas, todo lo que ustedes puedan imaginar, hay descripciones de objetos, de luces, de seres que son confundidos con diablos, con demonios, con ángeles, dependiendo de en ese momento de la religiosidad del pueblo, de la cultura y de una serie de circunstancias. Una de las dos grandes, digamos, o de los dos grandes capítulos de seres más conocidos o más frecuentemente observados, el primero son los pequeñitos. Hay unos seres... Los que mencionaba precisamente Próspera Muñoz en su caso, ¿no? Ella decía que eran humanoides, que eran seres casi de su estatura, y ella era una niña. Seres que se la llevaron, seres que la hicieron pruebas que le causaban dolor. Estos son los casos más desagradables, insisto, cuando hay niños de por medio, porque es atentar contra lo más inocente que puede tener una civilización, sus cachorros, ¿no? Que parecen niños de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, generalmente con muy grandes cráneos, con unos occipitales muy desarrollados, con algunas pequeñas diferencias fisiológicas en los ojos o en las manos o en la boca. Y justamente este es el tipo que observó precisamente Próspera, su hermana y otro pariente cuando estaban en esa casita. Todavía se conserva perfectamente, prácticamente igual. Lo único que el pino que está delante pues ha crecido. Fíjense, en ese entonces, en los años 90, todavía existía esa casa, ese lugar donde ocurrió ese emblemático y triste caso, el caso de abducción de Próspera Muñoz. Muchísimo, porque de esto que estamos hablando pues han pasado ya más de 40 años. 40 años a ese entonces, quiere decir más 31, estamos hablando de 71 años de que ocurrió esa abducción. Y en definitiva lo que ella cuenta y que los investigadores sí consideramos como probable, como cierto, en alto porcentaje, es que siendo muy niñas, ellas observan desde la ventana, las ventanitas de esta casa, cómo se aproxima a lo largo del día un objeto que ellas confunden al principio con un automóvil.
hasta que se dan cuenta de que está mucho más cerca y que viene por encima de los campos de cultivo. Eso es muy importante. En los casos donde los testigos no asumen de inmediato que están ante una nave espacial, eso le da mucha validez al caso, porque quiere decir que no están contaminados como testigos, ¿no? Hay mucha gente que cuando la entrevista a JJ Benítez, otros investigadores dicen, yo primero pensé que era un tractor. Yo primero pensé que era, cuando está muy arriba la luz, que era un helicóptero, que era un avión. Cuando de repente ven descender un bólido, dicen, yo creí que era un avión que se estaba estrellando, por eso fui a ver si podía ayudar a la gente. O sea, esa gente no está contaminada, porque aquellos que sí estamos contaminados en información, lo pensamos, es un extraterrestre. Es una nave extraterrestre la que viene para mí. No, güey, es un helicóptero. Nos ocurre al revés. Mientras que el que no está contaminado asume que se trata de algo que puede explicar, pero cuando ya se enfrentan a la situación, se les rompen todos los esquemas. Estos seres seleccionan así a sus víctimas, para romperles sus esquemas, su psique, destrozarles la vida, joderles la vida. Un saludo, mi estimado Azul. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, vaya directo el de ayer, ¿no? Vaya directo el de ayer en JJ Benítez Fan Nocturno, amigos. Hubo de todo. Tuvimos que bloquear gente, hubo calumnias hacia Juanjo y eso no está permitido en este canal. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo, Punisher, grande JJ Benítez, dice en el chat. Claro que sí, estamos viendo una participación muy restaurada. Créanme que el audio era irreconocible, pero todavía le hace falta afinar algunos detalles. La participación de Juanjo Benítez en Rayo Jumilla, 100% restaurada. Yo creo que la subimos el próximo domingo a nuestro grupo de Facebook de los podcasts de JJ Benítez, que es el lugar donde subimos toda la restauración. Nos cuesta trabajo y sobre todo dinero restaurar estos videos, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque es material que siempre va a ser muy valioso. Un saludo precisamente a la gente que nos está escuchando a través de Radio Caballo de Troya. Dicen, ahora sí ya puedes leer nuestros mensajes. Tuve que poner una alerta de vibración en mi teléfono porque se me iba el rollo y lo saludaba después en la radio, pues ya no tenía sentido. Un saludo, mi estimado amigo. Veo que tu número es de Perú, no me pusiste tu nombre. Espero que estés muy bien. Recuerden, amigos, yo no los tengo como contactos en mi número. Si es la primera vez que me comentan a través de la radio, pongan ahí su nombre y su país. No den apellidos ni den nada. Nada más para poder mandar un saludo más personalizado. Dice mi estimado Azul, ¿sabes? En estado de vigilia vi que venían dos seres de cabellera blanca y larga. Me hicieron subir a una nave que no tenía instrumentos. Uf, estos casos que te pasan seguido, ¿no, Azul? Mira, mi estimado Azul, ¿y qué has sentido en esos casos? ¿Te ha dado miedo? ¿Has sentido que estás en riesgo? Van increciendo, o sea, se va incrementando el contacto. Me encantaría que nos contaras, pero ojalá me pudieras conceder una entrevista, porque a través del chat es de repente difícil, ¿no? Yo tengo que continuar con el directo. Me encantaría que me escribas a mi número de WhatsApp, más 52311 269 1565. Fíjense ya como la gente de la radio ya lo está utilizando cada vez más. Y sobre todo para concertar una entrevista. No la vamos a hacer en vivo, para que estés a gusto, no estés presionado, y lo podemos hacer cualquier día que tú puedas y que obviamente yo también pueda, para concertar la cita. Lo único que se necesita es que tengas el micrófono abierto, nada más. Ni cámaras, ni que des tu nombre. Eso no nos interesa. Nos interesa tu experiencia. Dice mi estimado Punisher. Exacto, estos videos son una joya. Y vaya que sí, Y vaya que estaban degradados y dañados, pero vale la pena rescatarlos. Esto era un VHS que alguien tenía por ahí tirado en la sala de su casa o en el sótano, en una caja, y lo sacaron, lo digitalizaron, pero como no tienen los recursos, el audio sobre todo era terrible. El video también era terrible, pero ya lo mejoramos. Entonces, vale la pena dejarlo lo mejor posible porque es testimonio para el futuro. Para que las próximas generaciones sepan que hubo una época en la que JJ Benítez era joven y era valiente, ¿no? Dice mi estimado Iladian, si llegamos a ver una nave de verdad, mejor aquí corrió. Es lo que se debe de hacer. Lo que acaba de decir Iladian es lo que toda persona sensata debe de hacer. Ver el objeto, asegurarte que es algo desconocido, porque también no vas a andar corriendo por cualquier lucecita que veas arriba. Si puedes y te sientes seguro, foto, video y te vas. Nada de acercarse. Pero si desde que lo ves te sientes inseguro, olvídate de la foto, olvídate del video. Lo primero,
es tu seguridad. Dice Azul, estos seres me llevaron a un mundo parecido al nuestro, pero con mucho color. Dice, no he tenido miedo porque los veo desde que tengo uso de razón. Sabes, yo pensé que había sido un sueño, hasta que un día encontré un video de un padre de México que se llama Carlos Cancelado. El video se llama Después de la muerte. Qué interesante, vamos a buscarlo y en la primera oportunidad lo analizamos en el canal de Lo Extraordinario. De hecho, terminando, ya ahorita a este directo le queda media hora más o menos, porque simplemente queríamos mostrarle el trabajo, el avance que lleva esta restauración. El domingo sube completito, ya sin mis interrupciones al grupo. En 40 minutos más o menos nos vamos al canal de Lo Extraordinario porque hay novedades de la esfera de Buga Colombia. Ok, vamos a iniciar directo allá hablando de la esfera de Buga Colombia. Dice Punisher, sí, porque en YouTube se encuentran videos, pero están muy repetidos. Y videos de él joven en YouTube hay muy poquitos, exacto. Y los que hay, no sé si les entiende nada. Se escucha puro ruido, scratch, porque son cintas ya muy dañadas. Pero gracias al programa que nosotros utilizamos, que siempre lo he dicho, ¿no? Mónica AI, así se llama. Es una inteligencia artificial de paga que se dedica a restaurar tanto fotos como videos. Es muy potente, pero hay que pagarla. Entonces, ¿cómo pagamos nosotros eso? Gracias a sus donativos, gracias a los superchats, a los mecenas que tenemos en YouTube, a los mecenas que tenemos en Evox, y que a parecer próximamente ya se va a poder también tener mecenas en Spotify. Amigos que escuchen esto en Spotify, en cuanto se pueda, yo activo la opción para, si quieren apoyarnos con una cantidad mensual, recibir contenidos exclusivos, pero sobre todo eso ayuda a estos trabajos de restauración. Entonces, y a veces cuando no ajusto, porque hay videos tan contaminados que hay que meterle 4 o 5 pasadas por la IA, pues tengo que sacar de mi bolsillo, amigos, en pro de la causa, en pro de un futuro, ¿no? Dice mi estimado Azul, en ese video el padre dijo que casi murió y que vio el mismo mundo, lo describió todo lo que vi, entonces me di cuenta que era real. Bueno, mi estimado Azul, que 2 o más personas hayan tenido una experiencia similar a la tuya, pero que no pueden demostrar, con todo el respeto te lo digo, a eso normalmente se le llama histeria colectiva. Por eso nosotros nunca debemos de ofendernos en que se nos pidan pruebas, porque la fantasía es muy fácil de contagiar. Si yo de repente un buen día llego a un lugar, a mi rancho de donde soy originario, ¿no? Voy a mi rancho, llego con mis amigos de la infancia y les digo, ¿qué creen? Que en el camino, cuando venía, vi un hombre lobo, cabrón. ¿Cómo? ¿Vi un hombre lobo? Venía en la camioneta y casi antes de llegar al rancho, en la vuelta donde está el árbol grande, la sequía, estaba un pinche hombre lobo ahí cagando en el árbol. Ahí estaba cagando. No faltará que por seguir el desmadre, que por empatía o por simplemente seguir la plática, uno de esos amigos diga, ¿sabes qué? Yo también lo vi. Yo también lo vi, ahí mismo también. Yo vi un hombre lobo esa vez. Aunque yo sepa que es mentira, puedo sembrar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sobre todo el hispano, el latino, es muy dado a inventar. Entonces, no nos ofendamos de que la gente nos pida pruebas. Tienen que pedirnos pruebas y nosotros tenemos que tener pruebas. Porque uno puede llegar aquí y dar el relato más inverosímil. ¿Qué creen, amigos? Ayer terminando el directo, imagínense la siguiente situación. El día de ayer terminando el directo, salgo a la calle porque escuché un ruido y había una nave extraterrestre. Una nave grandísima. Salen 2 pleiadianas guapísimas, y me dicen, en telepatía obviamente, ven aquí, tío, queremos darte un regalo. Y obviamente yo subí a la nave y nos fuimos a un planeta muy desconocido, y fuimos y hicimos cositas ahí. Y ya me regresaron, pero pues ¿qué creen? No tengo ni una prueba. Pero créanme, sí pasó. O sea, ¿ustedes me creerían simplemente porque lo estoy contando? Claro que no. Alguien en su sano juicio me diría, oye, Monster, ¿tú no tienes cámaras afuera de tu casa? Y si yo tuviera un dejo de sinceridad, les diría, sí tengo cámaras de seguridad. No quedó grabado todo eso en video. Y ya, ustedes van a detectar que es una mentira si yo les respondo, ¿qué creen? Se borraron los videos. Se apagó la luz, de seguro por efecto de la nave. Entonces,
Es normal que la gente nos pida pruebas. Entre nosotros, que creemos en cosas extraordinarias, pidámonos pruebas. Tenemos que quitar esa costumbre de que basta con el testimonio. Es lamentable, pero nos ha orillado la vida a ser así, ¿ok? Dice mi estimado Azul, histeria colectiva si estuviéramos juntos. Y la histeria colectiva se genera cuando un relato te lo compra alguien más. Acabo de poner ahorita un ejemplo. Yo vi un hombre lobo en el árbol de mi pueblo. Más de uno, por ganas de tener protagonismo o de echar desmadre, va a decir, yo también lo vi, cabrón. El mismo día lo vi. No, y yo lo vi hace 2 semanas. Oh, y mi hijo dijo que tiene un amigo que también lo vio. Así se generan las leyendas. Esa es la base de los mitos modernos. Un cuento que la gente te compra para echar desmadre, para hacer desma, decimos acá en México. Dice mi estimado Azul, la experiencia la tuve hace mucho y el video del padre lo encontré años después. Mi estimado Azul, estaría interesante que analicemos ese caso. Ojalá y gente que tenga una réplica de esa experiencia tenga esas pruebas. Insisto, no dudo de tu testimonio, pero lo natural es que te pida una prueba, ¿sale? No nos ofendamos de que la gente nos pida pruebas. Si no la tenemos, hay que decirlo. No pasa nada. No pasa nada. Oye, eso que me estás contando, ¿tienes una prueba? No la tengo. Ah, ok, yo ya sabré si con tu puro testimonio te creo o no te creo nada. Pero si yo tengo la prueba y la aporto, se sustenta el testimonio, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Punisher. Gracias por esta gran labor, hermano. Hacemos lo mejor que podemos. La verdad es que para mí es una vocación. Es una especie de trabajo que yo tengo en ese aspecto, de estar rescatando mucho contenido, no solamente de Juanjo, sino de muchos otros creativos. Y la verdad es que lo hago con mucho gusto porque es una pequeña forma en la que yo retribuyo todo lo bueno que nos han dado estos grandes escritores. JJ Benítez, Jiménez del Oso y otros creativos, tanto musicales como literarios, que también me dedico a restaurar, no solamente cuestiones del misterio. Es una forma de retribuir todo lo que estos grandes hombres y mujeres nos han entregado. Es como darles un gracias, ¿no? La verdad que yo no puedo hacer un automóvil. Bueno, la aventura es muy larga. Por resumir, hay un nuevo encuentro con estos seres que incluso llegan a penetrar en la casita y efectivamente son de pequeña estatura, tienen un traje, un aspecto parecido en una ocasión a gabardinas, en otro a monos muy ajustados. Y bueno, ellas se asustan, no saben muy bien lo que es. Claro, pero es la reacción totalmente normal. Fíjense primero cómo los testimonios del caso de Próspera fueron muy racionales. Es un auto, se está acercando un auto, y cuando se dan cuenta que no era un auto y ven bajarse esos seres, obviamente pasaron al lado totalmente opuesto, a lo irracional, a asustarse. Ese era el efecto que buscaban esas entidades. Esa era la trampa que pusieron y los niños obviamente cayeron por ser niños. Lo que significa. Y por último, Próspera tiene, digamos, un nuevo encuentro en la que ya las cosas se complican. Porque, según ella, es transportada en una especie de ascensor de luz o de túnel de luz a un objeto más grande, donde es sometida a ciertos chequeos, porque una serie de cosas muy extrañas dentro de esa nave o de ese objeto. Fíjense, amigos, esta historia que está contando Juanjo, para el año 1994 ya había cumplido 40 años, es decir, es de los años 50, ¿no? Mediados de los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver cuándo se dio el primer caso famoso de abducción. Fue un caso de Estados Unidos, para que vean cómo no estaba contaminada la ideología de esas personas cuando ocurrió el caso. ¿Cuál fue el primer caso de abducción registrado? De abducción extraterrestre, obviamente, ¿eh? Extraterrestre registrado. ¿Y este es un caso emblemático? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente bien. El primer caso de abducción extraterrestre ampliamente publicitado fue el de Betty y Barney Hill en 1961. Ahí está, el caso de Próspera fue antes de este caso. Este caso fue mundialmente famoso. La prensa de Estados Unidos hizo un escándalo,
dio la vuelta al mundo, hicieron entrevistas en muchos lugares de Estados Unidos y del mundo, obviamente. Eso ya se empezó a convertir en los primeros virales de la temática extraterrestre, pero el caso de Próspera Muñoz fue varios años antes de este, es decir, no había contaminación. Fue una abducción la abducción de Próspera Muñoz fue una abducción antes de que se pusieran de moda las abducciones. Esta pareja de Portsmouth, New Hampshire, afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres mientras regresaban de sus vacaciones. Este caso fue objeto de un libro y una película, y es considerado un hito en la historia de la ufología y los casos de abducción. Exactamente, por ser el primero ampliamente documentado, y obviamente pues que fue un escándalo, fue uno de los primeros clavos en el ataúd de la supuesta bondad de las entidades extraterrestres. Antes de este caso o el caso de Próspera Muñoz, muchos pensaban que esos visitantes de las estrellas eran buenos, eran nuestros hermanos y venían a ayudarnos. Y cuando llegan las primeras abducciones, empezó a caerse ese mito y la gente empezó a decir, bueno, pues tan buenos no son porque nos secuestran y nos hacen pruebas y nos sacan de la casa y no nos piden permiso. Empezó a caerse el mito de la supuesta bondad de los seres extraterrestres, que desafortunadamente el mito continúa, aunque ya casi ya nadie cree en él, ¿no? Incluyendo unos muñecos muy extraños, casi humanos, pero que ella cree que son muñecos. Todo esto se le olvida a Próspera y lo recuerda precisamente pasados pues casi 40 años, más o menos. Vamos a ver si Juanjo especifica cuál fue el método para recuperar la memoria. Si fue por hipnosis o si fue por alguna cuestión de meditación, un estado alterado de la conciencia, se va al carajo el caso de Próspera Muñoz, porque nada que sea adquirido así es confiable. Esta es un poco la esencia muy resumida del caso de Próspera. Parece ser, según dice ella, que le implantaron un dispositivo en la parte del cerebro. Y incluso recuerdo que conversaciones con los familiares próximos, pues contaron de que en aquella época, una de las cosas que más llamó la atención al padre, a la familia de estas muchachas, de estas niñas, es como uno de estos objetos había arrancado de cuajo desde el aire un olivo centenario que estaba en esa zona, en ese paño de tierra que está por detrás de la casa. ¡Wow! Puedo decirles es una prueba física. Si hay una fotografía, bueno, que en ese entonces era difícil, pero si hay al menos testimonio de varias personas que dijeran, sí, miren, antes del día que se llevaron a la niña, supuestamente estaba ese gran árbol y al otro día no estaba. Y nadie sabe dónde quedó. O sea, esas son pequeñas pruebas circunstanciales. Dice mi estimado Azul, te dije que yo no busco fama, no está mi nombre, ¿por qué mentiría? Mi estimado Azul, hay muchas personas, yo no digo que tú seas una de ellas, pero hay muchas personas que les encanta contarse historias para sentirse interesantes. No buscan fama, buscan atención. No digo que sea tu caso, por eso insisto, siempre me gusta ahondar en una entrevista estos casos. A ver, ¿cómo fue que pasó? A ver, no para cacharte en una mentira, simplemente para precisar la información en vista de que no tienes pruebas. ¿Tuvieras pruebas? Pues ya no se te cuestiona, ¿no? Dice Azul, bueno, a mí esos seres me pasearon y fueron muy amables. Pues es tu experiencia, ¿no? Estaría padrísimo que tuvieras pruebas, Azul. Dice, perdóname, sé que es difícil creerlo. Espérame un momento, creo que voy a hacer algo, ojalá y sirva. Muy bien, si tienes algo que nos puedas apoyar, ya nos quedan simplemente más o menos 30 minutos de directo. Esto es breve, simplemente era avisarles que estamos ya trabajando, que ya casi terminamos, para que vean sobre todo los mecenas dónde invertimos su aportación. Hay gente que ya tiene prácticamente 4 años siendo nuestros mecenas en iVoox, lo cual nosotros agradecemos inmensamente y por eso constantemente estoy subiendo capítulos especiales para ellos, aunque yo sé que ellos no lo hacen para que uno se los agradezca, lo hacen de manera desinteresada. Siempre es bueno mostrar dónde se está invirtiendo su dinero y se está invirtiendo en herramientas de inteligencia artificial de restauración, que yo creo que es una noble labor, insisto, ¿no? Es difícil, cada vez cuesta menos, eso sí, porque van avanzando las herramientas. El detalle es de que cuesta menos el trabajo, pero las herramientas no bajan de precio, no bajan de precio. Yo espero que en un par de años ya empiece a ser bastante barato restaurar cosas.
que yo he intentado hacer todo tipo de averiguaciones, incluyendo pues, a la Guardia Civil, y la verdad es que no hemos tenido demasiada fortuna todavía para averiguar si efectivamente hubo algún tipo de denuncia, si realmente desapareció el amigo. Ven, amigos, cómo incluso los investigadores que creen y que defienden la posibilidad de la vida extraterrestre y obviamente el fenómeno ovni buscan pruebas también. Claro que sí. Porque todo lo que tiene que ver con el fenómeno extraterrestre es de origen material y temporal. Ocurre en esta realidad y por lo tanto podemos exigir pruebas. Claro que sí. El testimonio es una prueba circunstancial. Es un 5% de la información. La prueba pericial, la prueba criminalística en estos casos, por ponerle un nombre, es el resto. La investigación también contribuye a la credibilidad. O sea, y es triste y lamentable, pero vivimos en una época donde el testimonio de alguien no vale nada, amigos. No vale nada porque hay mucha gente con afán de protagonismo. O sea, no con ganas de fama, con afán de protagonismo, de sentirse especiales. Gente que a veces está aburrida de su vida y que lo único bonito que pueden ellos aportar es inventarse una historia de contacto extraterrestre. Estos seres pequeños han sido vistos. Estos seres pequeños, aquí hubo un fallo en la restauración, tendré que arreglarlo. Estos seres pequeños, dice Juanjo, En infinidad, como digo, de ocasiones, normalmente pues no tienen, no se acercan a los testigos y casi siempre al ser observados a una cierta distancia, sí, pero casi siempre son observados, son comparados con niños. Probablemente, pues, bien, ustedes lo comprenderán, dentro de lo que es el inmenso universo, con los miles de millones de planetas que puede haber en las galaxias más o menos próximas a la nuestra, pues el tipo de vida puede ser realmente distinto. Les adelanto que los investigadores, por las informaciones que tenemos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un banco de datos de más de 3.000 tipos de seres. 3.000 diferentes tipos de seres no humanos registrados hasta el año 1994. ¿Cuántos más tipos se habrán sumado a esta lista en estos últimos 31 años, ¿no? Observados en todo el mundo, distintos. Les adelanto que no tienen nada que ver con Hollywood. No son pulpos, ni no tienen antenas, ni son. Exactamente, casi todos los registros y los testimonios de seres que no son no humanos son seres antropomórficos, es decir, 2 brazos, 2 piernas, una cara, una nariz, etcétera, ¿no? O sea, este es un modelo, el modelo antropomórfico, el que nosotros tenemos, es muy utilizado en el vasto universo. Y nada, y son lagartos. Ni son lagartos, dice. La mayor parte. Y la segunda gran banda de seres observados por muchísima gente también son todo lo contrario. Es decir, seres de extraordinaria altura, de más de 2,5 metros, incluso más, 3 metros, que también han sido observados en muchas ocasiones, bueno, pues muy cerca de los aparatos o en las naves, dentro de las naves, o incluso a una cierta distancia de los objetos. Exactamente, ¿no? O sea, generalmente es seres antropomórficos, algunos muy altos, otros muy bajos, pero todos con una apariencia similar, reconocible para nosotros. Algunos parecen ser más sintéticos, otros sí parecen tener un origen animal como el nuestro. Son seres que a veces, de no ser muy altos o muy bajos, pueden incluso hasta pasar desapercibidos dentro de nuestra sociedad, pueden camuflarse entre nosotros. Por eso, por tanto, evidentemente tiene que proceder de fuera de la Tierra, eso es algo casi de pero obvio, pero bueno, y fuera del sistema solar, pues hoy parece claro que ninguno de los planetas que tenemos en el cortejo del sistema solar, alguna de las condiciones, no sé si quizás Marte las ha podido reunir en una remota antigüedad, reúne las condiciones para que se dé la vida inteligente y desarrollada que conocemos en la Tierra. Pueden que en otros lugares, en algunas de las lunas de los planetas exteriores, pudiera haber algún tipo de vida muy rudimentaria. Esto nos llevaría a lugares mucho más allá. La estrella más próxima, como ustedes saben, está a 4 y pico años luz. 4 y tantos años luz, y por las condiciones de ese sistema de estrellas, probablemente si hubiera una civilización ahí, sería sumamente hostil, porque las condiciones de vida
en posibles exoplanetas de Próxima Centauri serían terribles, amigos. O sea, si nace una civilización ahí, yo pienso que valdría la pena mejor ni llegar a su mundo, ¿eh? O sea, cuando en un futuro el ser humano aprenda a leer qué planetas sí vale la pena visitar y qué planetas vale la pena omitir, nos ahorraremos muchos problemas. Porque hay civilizaciones que, de llegar a ser inteligentes en un ambiente hostil, de seguro nos van a superar rápidamente, porque mientras más dificultades tiene una civilización para llegar a tener inteligencia, es más beligerante, es más rápida de pensamiento, porque en la hostilidad es donde se forjan las grandes civilizaciones. Y esto ya que empieza a plantear un gran problema, lo ha planteado siempre con la ciencia, que es la imposibilidad de que puedan llegar hasta aquí. Eso yo creo que ya también desde finales de los años 90, durante todo el transcurrir del siglo XXI, eso yo creo que ya también ya no se considera como algo imposible, ¿no? O sea, se tienen nuevas hipótesis, incluso se han probado en simulador, obviamente, nuevas vías para viajar. Ya ni siquiera la velocidad de la luz es un factor que preocupe, porque posiblemente existan otras formas de trasladarse en el tiempo y en el espacio sin necesidad de llegar a la velocidad de la luz, o a veces hasta superándola sin restricciones, ¿no? Ya hay muchas teorías, ya hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que falta? Pues que la humanidad se aboque a eso, que nos dejemos de tonterías y nos pongamos todos en unísono a ir a por otros planetas. Esa gran edad de la exploración tiene que volver a regresar, pero no ya dentro de nuestro mundo, hacia afuera, hacia otros mundos. Esa es la gran pregunta, el gran problema que plantea la ciencia. Sin embargo, hay infinidad de testimonios de personas que pues están viendo constantemente. Exactamente, y al final, como lo decía Salvador Freixedo, aquí también en esta misma conferencia de Radio Comilla. Por cierto, el video de Salvador Freixedo de esta misma conferencia nosotros ya lo restauramos hace algunos meses y está en el grupo de Facebook que se llama Los Podcasts de Salvador Freixedo. Ahí está la versión restaurada de esta participación. Afortunadamente, en el caso de Salvador Freixedo, el video no estaba tan dañado y fue más fácil restaurarlo. Aquí ha sido una labor de muchos días, pero que ya el próximo domingo va a tener frutos porque lo vamos a subir al grupo. Yo soy uno de los convencidos de que los tripulantes, la mayoría de los tripulantes de los ovnis son no humanos. Es decir, no humanos en el sentido de no procedentes siquiera de la Tierra, del sistema solar. Incluso ahí podemos encajar otras hipótesis que también están muy contempladas hoy, pues la posibilidad de que puedan ser civilizaciones que llegan no solamente de la galaxia o de otras galaxias lejanas, sino de universos, de mundos, digamos, que no son físicos en cuanto a que no los podemos ver. Exacto, aquí ya Juanjo está sacando el clásico contenido urantiano, pero disfrazado. Está hablando precisamente que a lo mejor los seres que nosotros creemos que son extraterrestres, ni siquiera son extraterrestres. Viven aquí en el planeta, pero en una realidad diferente a la nuestra, en un estado de existencia diferente que no podemos ver. Eso explicaría por qué ni siquiera es necesario viajar en el tiempo y el espacio, porque ya están aquí. Paralelos o dimensiones que nosotros todavía no terminamos de concebir, que ya los matemáticos están trabajando en esa historia desde hace bastante tiempo. Y ya a nivel teórico y a nivel de pizarra se puede concebir hasta por lo menos 12 dimensiones diferentes a las que nosotros entendemos actualmente. Que conste 10 dimensiones. En aquel entonces, años 90, todavía eran más optimistas, pero esas cifras de repente varían. En la actualidad es 10 dimensiones que consten. O sea, y que incluso se han llegado a obtener ciertos vestigios matemáticos, físicos indirectos de la existencia de dichas dimensiones. Como teoría, como hipótesis, es perfectamente válida. Hay infinidad de casos en los que los testigos nos cuentan cómo están viendo la nave o el objeto o los muchos objetos a la luz del día o de la noche y
de repente el objeto se desmaterializa, desaparece. Es una tecnología, amigos, que prácticamente rompe con todos los esquemas de nuestra ciencia, de nuestra física, y por eso estos temas, estos casos, debería estarlos investigando la academia, los científicos, no los periodistas. Los periodistas se involucraron en esto a falta de que nadie más se ponía a hacerlo. Y además de que venden muchos periódicos en aquel entonces, o ahora se genera mucho contenido y es muy redituable financieramente. Juanjo prácticamente ha hecho toda su fortuna escribiendo al respecto, pero a ellos no les tocaba investigar esto. Ellos investigan eso pues porque da mucho dinero, pero para llegar al trasfondo del asunto, quien debe de investigar son los científicos. Son los científicos, las universidades. Y en un momento dado medio se acercaron en los años 70 a estos temas, pero como siempre con su petulancia, los científicos se dieron la vuelta, les dio miedo el tema y se fueron. ¿Por qué? Porque era mejor pedir becas para cosas que sí eran útiles. Y se fueron y se postraron ante las empresas, ante los gobiernos y ante los ejércitos. Y que le den por culo a todo lo que es verdaderamente importante en la humanidad. Ellos quieren dinero y becas. Así son los científicos de la actualidad. Dice mi estimado Alexander, un saludo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues estas emisiones de JJ Benítez Fans, amigos, obviamente lo tradicional, lo óptimo, es que las hiciéramos los domingos, como estábamos acostumbrados. Los viernes no es un buen día. Obviamente ya está testeado. Llevo ya 4 o 5 emisiones. Y la verdad es que es muy diferente la cantidad de vistas que tenemos los domingos, pero no puedo transmitir en domingo, amigos, porque estoy laborando. Durante estos próximos 2 meses voy a seguir con el horario de trabajar el domingo. En cuanto termine ese horario, regreso a transmitir esta emisión. Estas son simplemente transmisiones que hacemos, pues para no perder la tradición y para que no se me acumule el contenido, porque tengo contenido programado en este canal hasta el próximo mes de noviembre. O sea, yo ya sé qué vamos a transmitir de aquí a noviembre. Todos los viernes y los jueves en la noche en la emisión de JJ Benítez Fan Nocturno. Entonces hay mucho trabajo. Si yo dejo de transmitir, si yo dejo de hacer los 2 directos a la semana en este canal, pues nunca voy a acabar, ¿no? Un saludo a mi estimado Martín, buenas noches desde España, gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos queda solamente 20 minutitos, 15 minutitos de directo y terminando nos vamos a lo extraordinario, porque hay novedades de la esfera de Buga, Colombia, ¿ok? Ahorita estamos aquí con lo de Juanjo, pero continuamos con la temática disque ovni de actualidad en lo extraordinario, ¿ok? Se aniquila. No es que se vaya o se aleje, sino que desaparece absolutamente. Y incluso a los pocos segundos o a los pocos minutos se vuelve a materializar en otro lugar, también a la vista de los testigos. Puede que haya otra explicación, pero también podría ser lo que les estoy comentando, es decir, que conozcan una tecnología tan increíble como para dominar el paso de un lugar a otro, de un mundo a otro, de una atmósfera a otra, de un planeta a otro. Ya sé que todo esto pues a mucha gente le parecerá ciencia ficción y estarán pensando pero amigos, de lograrse, de encontrarse el misterio de esa tecnología que estos seres tienen, incluso de llegársela a nosotros a robar, no importa, el chiste es tenerla, eso nos haría ser una civilización sin límites, con todo el poder del universo en nuestra mano. ¿Ven por qué es tan importante estudiar el fenómeno ovni? Porque aquella empresa, aquel ejército, aquella universidad, aquel grupo de científicos que llegue a tener la clave de cómo viajar de un planeta a otro sin necesidad de trasladarse por el espacio, sin necesidad de distancias, habrá encontrado la clave para que esta civilización, la nuestra, vaya donde sea, pueda vivir en donde quiera. Y muchos dirán, Monster, eso se parece a lo de la serie Stargate. Pues algo así, algo así. Recuerden que esa serie fue tomada de varias mitologías que describen portales hacia otros mundos o hacia otras partes de este mismo planeta. Por esa tecnología, dentro de esa mitología, existe. Hay que saber cómo. Así como hace 200, 300 años, no se tenía la más mínima idea
de lo que era el espectro electromagnético y ahora lo usamos todos los días, a lo mejor algún día ese tipo de energía o ese tipo de estado que nos permite pasar de un lado a otro, de un tiempo a otro, será de uso común para nosotros. El problema es que si los universitarios, las universidades, los académicos y los científicos no se quieren meter este caso, lo único que están haciendo es postergar lo que es inevitable, el descubrimiento de esas tecnologías, de esas mismas capacidades implícitas que tiene la creación para que podamos ir de un lugar a otro sin tantos recursos, sin tanta energía. Soy loco, ¿no? Probablemente es cierto que no esté, pero ahora me estoy limitando simplemente un poco a narrarles las cosas que yo recibo, que yo recojo, que yo me cuentan. Es decir, el origen está clarísimo que podría ser de la galaxia, de las galaxias, de otros mundos, de los universos. Por no entrar dentro del propio fenómeno en otros tipos de seres que ya incluso se nos escapan de la razón humana, si es claro. Está hablando precisamente de seres plenamente espirituales y de ese montón de seres que hay, no solamente en este mundo, sino en muchos mundos alrededor del nuestro, que están en ambos estados de la existencia, los famosos seres intermedios. Para mí, el fenómeno ovni y la cuestión paranormal es obra material e intelectual de los seres intermedios, pues posiblemente incluso hasta de otros mundos que obran aquí. Esto es de tipo intermedio. Esto es de tipo intermedio. A eso se refiere Juan. Ya la captas también el primer fenómeno, pero bueno. Seres inmateriales. No se rían. Seres con aspecto de fuego. Seres inmateriales, no se rían. Le pide a la gente que está en el auditorio de Radio Comilla que todos ellos de seguro aman estos temas. Pues incluso para aquellos que aman estos temas es difícil aceptar esto. Seres que ni siquiera tienen materia, pero que existen en el plano material. O sea, esto ya es información del libro Urantia un poco avanzada, ¿eh? Que se han visto en infinidad de lugares, que atravesan paredes, que circulan a gran velocidad y que su aspecto, por lo menos exterior, es el de una lengua de fuego y que se comportan inteligentemente. Ahí ya, como les digo, estamos entrando en unos terrenos mucho más complicados y mucho más revolarizados en los que si quieren después podemos entrar, pero ahora prefiero dejarlo. Y después de que lean el libro Urantia se los explico, coño, dice. Para no marear a las neuronas, claro, que bastante, supongo, tienen ya con el primer capítulo. Desde luego, mucha gente, como les decía, plantea el problema de que es imposible que puedan venir, porque ni siquiera viajando, dicen, a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Eso es tener muy poca imaginación y eso es creer que el ser humano tiene que someterse a leyes que obviamente están ahí para respetarse, pero que sin necesidad de hacer trampa se pueden encontrar otros caminos, ¿no? Esto de la velocidad de la luz a mí me suena al argumento que utilizaban los matemáticos y los físicos de hace un siglo que decían, nada más pesado que el aire puede volar. A ver, ¿quién fue el que argumentaba eso desde la academia? Y decía, es que nunca va a haber máquinas voladoras porque nada más pesado que el aire puede volar. Y al mismo tiempo, en otra latitud del mundo, había unos muchachos que hacían bicicletas que inventaron el primer aeroplano. Y que desconocían ese postulado científico y dijeron, ¿cómo chingados de que no? Miren, ya estoy volando, cabrón. Volaban unos cuantos metros, pero fue el primer intento que desmontó eso, ¿no? Hay que hacerle el truco a la ley de la gravedad, ¿no? Fíjense bien, ¿quién dijo la frase, nada más pesado que el aire puede volar? Porque ni siquiera era un postulado, ni siquiera tenía base científica, era una afirmación desde la petulancia de aquel que afirma saber, ¿no? Puede volar, pero si eran personas que pertenecían a esas élites del conocimiento, ¿eh? Aquí está, vamos a ver. Aquí está. Si era un científico, porque muchos dicen, no, era simplemente alguien de la monarquía. No, ni madres. Los que eran científicos en ese entonces eran gente que era de la monarquía, que eran burgueses porque eran los que podían pagarse los estudios, ¿no? La frase, nada más pesado que el aire puede volar,
Es una declaración de un científico que se opuso a la posibilidad de la aviación. Se atribuye a William Thomson, Lord Kelvin. En 1895, Lord Kelvin afirmó que las máquinas voladoras más pesadas que el aire eran imposibles. Sí, o sea, ese es el problema cuando la ciencia no se inmiscuye en estos temas. Cuando la ciencia no se inmiscuye en estos temas, de manera empírica, la humanidad llega a la respuesta. El problema es que se atrasa. Algún día alguien, yo no digo que por accidente o que vaya a ser un campesino, porque pues nada que ver. Algún día, algún científico amateur, algún físico amateur, va a encontrar la forma de decir, oigan, pues yo puedo llevar una taza de aquí a 1000 kilómetros en un segundo. Encontré la forma, por accidente, por iluminación, por inspiración, como sea. Ya la encontré. No, es que eso no se puede hacer porque no puedes manejar eso a la velocidad de la luz. Pues yo ya lo hice. Y créanme, no entiendo muy bien cómo, pero ya supe cómo hacerlo. No sé el fundamento teórico, pero lo hice. Así como pasó con los hermanos. Aquí están, miren. ¿Quiénes inventaron el primer aeroplano? ¿Quiénes y cuándo? Para ver precisamente cómo al mismo tiempo había científicos con la petulancia de decir nada más pesado que el aire puede volar, pero al mismo tiempo alguien empíricamente estaba desmontando ese argumento disque científico, ¿no? ¿Quiénes y cuándo inventaron el aeroplano? Vamos a comparar las fechas para que vean cómo el mismo uso de la tecnología desmonta la petulancia científica. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur son generalmente reconocidos como los inventores del aeroplano. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, realizaron el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire. Ahí está. ¿Por qué se hace mención de más pesada que el aire? Porque unos cuantos años antes, fíjense, en 1903 lograron el primer vuelo, pero ellos ya tenían años porque ellos arreglaban bicicletas. O sea, sabían de mecánica, no eran unos improvisados, pero tampoco eran científicos, ni técnicos, ni ingenieros. En 1903 lograron el primer vuelo sostenido, unos cuantos metros, pero fue el primer vuelo. Entonces pónganle que tenían ya 3 años intentándolo. Pues en 1895, es decir, prácticamente 8 años antes, ¿sí? ¿Serían? 8 años antes, los científicos afirmaban que no se podía. Lo mismo está pasando en la actualidad con la velocidad de la luz. Está pasando exactamente lo mismo. No, es que no se puede vencer la velocidad de la luz. ¿Y quién te dijo que es necesario llegar a la velocidad de la luz? Hay otro atajo, mira, es por aquí. Algún día la humanidad llegará a esa respuesta y entenderá cómo es que nos están invadiendo. Cómo es que 4 o 12 seres le están jodiendo el destino a toda una humanidad de 8,000 millones de personas. 12 seres. ¿Por qué dije 4? Porque en su momento llegaron a ser 4 nada más. Ahora son 12, no pasan de 12, a veces son 13, son 14. Entonces, cuando se entiende esa tecnología, que va a ser más tarde de lo que deberíamos, porque la ciencia está distraída haciendo cosméticos y ametralladoras y bombas, en lugar de estar enfocado a descubrir esta tecnología, cuando se llegue ese momento, la ciencia tendrá que hacer un mea culpa y reconocer una vez más, como ocurrió hace un siglo con la aviación, que se equivocaron, que la cagaron, como siempre. Como siempre. Dice mi estimado Santiago, los alienígenas son verdes o azules. Mira, mi estimado Santiago, la verdad es que yo ya no sé, estoy como Juanjo, yo cada vez sé menos. Dice mi estimado Santiago, sos medio chiflado, ¿no? Un poco, hay que ser un poco loco para creer en estas cosas y sobre todo para disfrutar el análisis de estas cosas. Pues amigos, ya empezamos con la despedida de este directo. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron en la encuesta. Vamos a cerrarla. Qué bueno que me acordé, porque normalmente pongo ahí la encuesta, a veces hay mucha participación, a veces hay participación tranquila, pero cuando se me olvida, pues no tiene sentido que haya hecho la encuesta. Y en este bonito marco, donde precisamente está un joven JJ Benítez hablándole a los micrófonos de Radio Jumilla, pues vamos a cerrar la encuesta. La pregunta era,
¿Extrañas al JJ Benítez joven? ¿Es mejor ese JJ Benítez o nos quedamos con el JJ Benítez actual? Aquí está el resultado. La pregunta era, ¿extrañas al joven JJ Benítez? La votación ganadora fue un rotundo no, con un 55%, y la opción perdedora fue sí, o sea, sí lo extrañamos. Fue la que tuvo menos votos, un 44%, un total de 18 votos. Gracias a todos aquellos que participaron. Pero a muchos les pasa eso, ¿eh? Yo sí soy de los que extraña al Juanjo joven. Cuando era un poquito más atrevido, cuando de repente se atrevía a decir cosas y se arrojaba al precipicio y a veces tenía hasta que disculparse por haber errado. El Juanjo de la actualidad pareciera que ya no quiere aceptar que se equivoca y ya no pide perdón. Entonces, es algo que a mí, el JJ Benítez de la actualidad, no me gusta del todo. Pero bueno, hay que respetar. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pongo un intermedio musical y terminando precisamente dicho intermedio, nos vamos al canal de Lo Extraordinario. Gracias a todos aquellos que han apoyado este espacio. Muchísimas gracias, amigos de la radio. Ustedes quédense escuchando la musiquita y en cuanto termine, iniciamos transmisión porque hay novedades de la esfera de Buga en el caso de Colombia, la supuesta esfera extraterrestre que obviamente es fake, pero que todo el mundo quiere que sea real. Nos vemos en Lo Extraordinario, amigos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saltamos al tiempo, al año cero, siguiendo los pasos del Nazareno. Secretos